Good afternoon, teacher. Welcome to my presentation on topic voz activa y voz pasiva con el tiempo en presente simple. What is the active voice? La voz activa se produce cuando el sujeto realiza la acción. It is the most common for English. Example, the teacher explains the lesson. ¿Qué significa el profesor explica la lección? What is the passive voice? En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. En la otra realizaba la acción. Ahorita él recibe la acción. Entonces, it is used when the verb is unknown or not important. For example, the lesson is explained by the teacher. ¿Qué quiere decir? La lección es explicada por el profesor. Voz activa. En afirmativo queda de esta forma estructurada el sujeto, más el verbo base, más el objeto. Y el ejemplo que está aquí es she reads a book. ¿Qué quiere decir? Ella lee un libro. En la forma negativa quedaría estructurada de esta manera. El sujeto, más el does o el does not, más el verbo base y el objeto, más el objeto. Y de ejemplo tenemos he doesn't play soccer. ¿Qué quiere decir? Él no juega fútbol. En interrogativa tenemos la forma estructurada do, el does, ¿no? Más el sujeto, más el verbo base y más el objeto. Y de ejemplo tenemos do you like pizza? Negativo quedaría el sujeto, más el am, is, are, más el past participle, más el be, más el agente. Y el ejemplo the book is read by her. ¿Qué quiere decir? El libro lo lee ella. En negativa el sujeto, más el am, is, are, más el not, más el past participle, que the house is not clean, que quiere decir la casa no está limpia. En interrogativa quedaría an, is, are, más el sujeto, más el past participle, más el be, más el agente. Y la oración de ejemplo tenemos is the room cleaned by him. Hoy voy a hablar sobre lo que es cuando utilizamos lo que es la voz pasiva. When you use the voz pasiva, when they are in this on call, por ejemplo, the windows is broken. The solar former is impressionant. Por ejemplo, the roller are followable. Ejemplos prácticos con present simple. Tenemos en voz activa y en voz pasiva. Voz activa. People eat rice in Asia. Voz pasiva. Rice in the eating in Asia. Se dice nota la diferencia. Otro ejemplo tenemos es chef preparing the food. Voz pasiva. The food is prepared in the chef. Actividades rápidas para aprender a dominar lo que es la voz pasiva. En una oración, he claimed the room. Y como resultado tenemos the room is cleaned by him. Otro, the student write the report. El resultado sería the report are written by the student. Bueno, como conclusión podemos decir que la voz activa y la voz pasiva para hablar sobre la acción y para diferenciar cuando la acción es más importante de quien lo hace.